Hola María, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar usted y yo con la clase del día de hoy. En esta ocasión, pues estamos trabajando lo que es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo pues viene siendo también a partir de uno de los programas que ofrece la compañía Microsoft Office. Recuerden que la semana pasada trabajamos con PowerPoint enfocado en presentaciones. Esta semana trabajamos con hoja de cálculo. También hemos trabajado con Word en semanas anteriores. Pues bueno. Antes de comenzar y antes de que se me olvide sobre todo, me parece algunos compañeros de ustedes tuvieron problemas para ingresar al cuestionario el día domingo. Se cerró el día sábado por error y tuvieron ahí problemas ya cuando lo intentaron el domingo. El problema está solucionado ahorita, entonces a las personas que no alcanzaron a hacer ya sea uno o los dos de los intentos porque se cerró el domingo, está activa en la plataforma el cuestionario nuevamente para que lo puedan realizar. Si alguno de ustedes tiene esa problemática, pues por favor para que lo realice. Pues bueno, comenzamos. En esta ocasión trabajamos con la hoja de cálculo, como bien les decía. Lo que ustedes están viendo en pantalla, pues viene siendo precisamente esta hoja de cálculo. Al igual que todas las herramientas que nos brinda Office, la hoja de cálculo tiene una función en específico. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la función de la hoja de cálculo, jóvenes? ¿O qué se imaginan cuando escuchamos hoja de cálculo? Iris, ¿alguna idea? Ninguna. Pues bueno, precisamente, jóvenes, como su nombre lo dice, la hoja de cálculo nos sirve para realizar cálculos. Eh, si ustedes observan, esta es la forma o la distribución de una hoja de cálculo. Tiene unos cuadritos o unos rectangulitos, mejor dicho, que en los cuales se insertan datos numéricos y nos sirve para calcular. Dado a la gran cantidad de casillas o celdas, cada recuadrito recibe el nombre de celdas. Dada la gran cantidad de celdas que tiene, pues los cálculos que podemos hacer son con muchísimos datos, ¿no? Entonces, Excel viene siendo la hoja de cálculo que nos proporciona Office y como tal podríamos resumirlo que Excel es un programa que actúa como una megacalculadora. Nos ayuda a realizar muchísimos cálculos a través de funciones. ¿Que viene siendo una función? Un comando especial de computadora o de software que nos ayuda a realizar los cálculos. Por ejemplo, vamos a ver, aquí en esta hoja de cálculo puedo ingresar un dato. Vamos a suponer que ingresamos el dato 345. Y si se fijan, tengo activa otra celda. Esta celda que está activa es la celda C2. Se forma por una fila, la fila es la fila C. Dos, perdón, se forma por una columna, la columna es la columna C y la fila es la fila 2. Por eso decimos que es la celda C2, esta que está aquí. Vean, la que está coloreada en amarillo es la celda C2. En la parte superior izquierda podemos ver precisamente el nombre de la celda. Aquí nos aparece celda C2. Entonces, vamos a insertar otro dato en la celda C2. Vamos a ponerle 673 y ya una vez que tenemos los datos numéricos podemos realizar los cálculos a través de fórmulas o funciones. Por ejemplo, si queremos sumar los datos, lo único que vamos a hacer es introducir el signo de igual para que lo reconozca como tal como una función. Seleccionamos la celda que tiene el primer dato por sumar, 345, ponemos el símbolo de suma y luego seleccionamos la siguiente casilla, 673. Y aquí ya me dio el valor numérico, que es el 1018. Ese es el resultado de sumar estos dos números, ¿sí? Si queremos restarlos, podemos hacer exactamente lo mismo, pero en lugar del signo del más,
ponemos el signo de menos. Recuerden que tiene que estar referenciado a las celdas que tienen los valores numéricos. B2 menos C2. Enter. Si realizamos la resta, 345 menos 673 nos da como resultado 328. 345 por 673, aquí vamos a multiplicarlos. Este es el resultado, 232.185. Y así podemos utilizar varias funciones para poder realizar operaciones matemáticas. 345 entre 673. Y ahí tenemos el valor. ¿Sale? Entonces, este tipo de cosas vamos a poder realizar en una hoja de cálculo. Iris, ¿quería señalar alguna acción o algo en específico? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esto es lo que trabaja el Excel, jóvenes. Tenemos ahí las instrucciones de la actividad de esta semana. Esta semana vamos a enfocarnos únicamente a realizar esta actividad. La siguiente semana seguimos trabajando todavía con hoja de cálculo, pero el día de hoy vamos a realizar la actividad práctica. ¿Sí? Si se fijan, aquí estoy trabajando con otra de las hojas de Excel. Todo este archivo de Excel como tal recibe el nombre de libro de trabajo. Este es un libro de trabajo. Y si ustedes lo racionalizan de acuerdo a la definición de un libro se conforma de varias páginas o de varias hojas. En este libro de trabajo, si observamos bien, solamente tenemos dos hojas. La primera tiene el nombre de instrucciones, la siguiente tiene el nombre de hoja uno. Cuando ustedes descarguen el archivo en su computadora, esta hoja no va a estar porque yo la eliminé. Así les envié el archivo. Entonces, para poder cumplir con su actividad, vamos a ir siguiendo cada una de estas instrucciones. Por ejemplo, nos dice, agrega una hoja al libro actual y cambia el color de la misma. ¿Cómo vamos a agregar hojas a nuestro libro de trabajo? En la parte inferior vamos a ver un símbolo de más, este que ustedes pueden observar aquí. Le damos clic y automáticamente se agrega nuestra hoja de trabajo. Y entonces ya tenemos la hoja 2. Vamos a cambiarle el nombre a esta hoja. Hoja 2, vamos a ponerle ejemplo. ¿Cómo cambié el nombre de la hoja? Simplemente donde estaba la hoja, le di doble clic seguido con el mouse, clic izquierdo, y entonces se selecciona automáticamente donde dice hoja 3 y ahí podemos poner el nombre que queramos a la hoja de trabajo. Ahí está. Me voy a regresar a la hoja que tiene el nombre de ejemplo. Ahí ya agregué dos hojas de trabajo. Ustedes nada más van a tener que realizar o agregar una hoja de trabajo. Cambia el color de la misma. Le damos clic derecho donde está el nombre de la hoja, en este caso donde dice ejemplo. Ahí mismo le damos clic derecho y si se fijan, viene una opción que dice color de pestaña. Aquí está el color de pestaña. Seleccionamos ahí y automáticamente nos aparecen diferentes colores que podemos agregar. Ustedes pueden seleccionar el color que más les guste. Vamos a ponerle morado. Aquí está. Ya cambiamos el color de la pestaña de la hoja. Ya quedó. Y hasta ahí, si ustedes realizan este punto en su actividad, ya tendrían un punto de su calificación. Y luego nos dice, genera una tabla de datos de 6 columnas por 10 filas, 6 por 10, cuyos encabezados sean cliente, fecha de llegada, días de entrega, precio, IVA y costo total. Entonces, vamos a realizar esta otra opción. Nos vamos al ejemplo, una tabla de datos con los encabezados cliente. En la celda A1, si se fijan nuevamente, aquí está A1.
Donde está la columna A, fila uno, voy a escribir cliente. ¿Ya quedó? Al momento de ponerle enter, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente me pasa a la celda de abajo. A nosotros nos interesa terminar la tabla de datos, entonces nos vamos a la celda B1. En la celda B1 vamos a colocar el siguiente encabezado que viene siendo fecha de llegada. Fecha de llegada es nuestro siguiente encabezado. El que sigue es días de estancia. El número 4 es precio. Número 5 es el IVA. Y número 6 es el costo total. Esta es la instrucción número 2. Si ustedes realizan esta parte, vamos a tener otro punto de nuestra calificación para esta actividad. Llena la tabla de datos con la tabla con datos ficticios de cliente y fecha de llegada. Ojo aquí, jóvenes. Nos dice que la tabla debe de ser de dimensiones de 6 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos las 6 columnas, pero nos faltan las 10 filas hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a ver, a hacer? Perdón, vamos a seleccionar hasta donde está el número 11. ¿Por qué hasta donde está el número 11? Pues porque necesitamos generar 10 registros. Entonces hacemos la tabla, seleccionamos, si se fijan, aquí nos aparece en el mouse, el apuntador del mouse está como en una especie de cruz, entonces seleccionamos y dibujamos los bordes de nuestra tabla. Tenemos la tabla y aquí en el menú de inicio buscamos esta opción que viene siendo para dibujar los bordes. Seleccionamos menú inicio primero. Tiene que estar seleccionada la región que queremos colocarle bordes. Entonces, buscamos dentro de los bordes donde dice todos los bordes, seleccionamos y automáticamente se remarcaron cada una de las casillas o celdas. Ahora bien, si ustedes observan, la palabra cliente tiene una longitud pequeña, por lo tanto se alcanza a leer muy bien. La siguiente columna tiene por nombre fecha de llegada, pero no se observa muy bien porque la longitud de la palabra o de las palabras es más extensa. Días de estancia, exactamente lo mismo que lo anterior. La longitud es más extensa. Precio, IVA, se ven muy bien. El costo total no se alcanza se alcanza a percibir también. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar nuestra tabla de datos de acuerdo al tamaño del encabezado. Cuando tú tengas diversa información en una hoja de cálculo, la manera más fácil de ajustar todas las columnas a la par va a ser que selecciones toda la hoja de cálculo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Te vas a ir al lado izquierdo de tu hoja de cálculo, aquí donde se cruzan la A y la 1, si te fijas hay como una especie de triangulito. En ese triangulito le vas a dar clic. Ahí se selecciona automáticamente toda tu hoja de cálculo. Y como lo que nosotros queremos es ajustar el ancho de la columna, te vas a colocar en la intersección entre cualquiera de las dos columnas que tienen texto. Puede ser entre la columna A y la columna B, la B y la C y la D y la E y la F. La que tú elijas está bien. Me voy a colocar en este momento entre las columnas B y C y le voy a dar doble clic aquí donde se forma esta, esta figura en particular que es como dos flechitas abiertas hacia los lados o apuntando hacia los lados y en medio se forma como una línea recta. Justamente en ese punto vamos a colocar el mouse y le vamos a dar doble clic seguido. Uno, dos. ¿Y qué es lo que hizo? Automáticamente se ajustó el ancho de la columna. Vean, ahora sí se puede leer fecha de llegada y días de estancia sin problema alguno. Si ustedes quisieran hacer el ajuste de celdas de una manera diferente, uno por uno, por ejemplo, también lo pueden hacer. Ahí me regresé a un punto anterior. Si se fijan otra vez, no alcanzamos a ver bien los encabezados.
pero quiero ajustarlo de manera manual, como quien dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, nos vamos hacia la parte de arriba donde están las letras A, B, C, D, E y F, donde se forman las flechitas bilaterales y la línea recta en medio, vamos a ir ajustando, pero en esta ocasión lo hacemos sin tener seleccionado nada de esto. Observen, ahí no está seleccionado. Entre la B y la C realizamos el ajuste. Selecciono con el apuntador del mouse, lo dejo presionado, el clic izquierdo y vamos ajustando. Ahí me dice, lleva 188 píxeles. Lo suelto y ya se ajustó fecha de llegada. Días de estancia sigue igual. Tengo que ajustarlo también. Nuevamente, nos vamos entre la columna C y D. Selecciono con el apuntador del mouse y comienzo a ajustar el ancho. 158 píxeles, ahí está. Días de estancia. Maestra, le quedó mucho espacio al espacio de cliente. Podemos simplemente ajustarlo para cerrarlo un poquito. Ajustamos hacia atrás, ahí está. ¿Sí? Entonces, esas son tus dos opciones para ajustar el ancho de columna. Ojo aquí, esta última opción que les di es para hacerlo uno por uno. Aquí, desde este punto, seleccionando toda la hoja de cálculo, le damos doble clic seguido y se ajustan todas las columnas automáticamente. Uno, dos, ahí quedó. Entonces, ya cumplimos con el punto número 2 de la instrucción. Vamos con lo siguiente, nos dice, llena la tabla de datos, la tabla con datos ficticios de cliente y fecha de llegada. Vamos a ver. En cliente vamos a ir poniendo nombres de personas jóvenes. Por ejemplo, María Garza, Iris Licona, Michelle Martínez. Y así podemos seguir poniendo a más personas. Yuridia Reyes. Aquí los nombres ustedes se los van a inventar, jóvenes. Marcos González. Adrián Fernández. Aquí ya los voy a llenar al azar, ¿sale? Ahí está. Otra vez, si se fijan, el ancho de la columna de cliente no fue el apropiado, entonces le damos doble clic seguido. Uno, dos, y ahí está. Se ajustó automáticamente el ancho de la columna. Fecha de llegada. Imagínense que ustedes tienen ya sea una estancia, ¿sí? Ustedes tienen un Airbnb o quizás tienen un hotel, qué sé yo, y entonces nos pregunta cuándo llegó el cliente. Vamos a decir que el cliente número uno llegó el 1 de febrero del 2025. Iris Licona, vamos a decir que llegó el 3 de febrero del 2025. Vamos a decir que Michelle llegó. Ustedes van a ir poniendo fechas al azar. 12 de diciembre del 24. Yuridia Reyes, el 5 de enero del 25. Marcos González, el 9 de enero del 25. Adrián Fernández, el 3 de enero del 25. 28 de enero. Las fechas ustedes las ponen. Esto solamente es de ejemplo, ¿ok? 30 de enero, 25 y 3 de febrero. Ok, entonces ahí ya generamos los datos. Nosotros rellenamos la tabla con la información al azar, completamente. Llena la tabla con datos ficticios de cliente y fecha de llegada. Ojo aquí, recuerden que vamos a hacer 10 registros, ¿ok? 03, vamos a ponerle que llegó hoy mismo.
¿Cuántos días se espera que esta persona esté en nuestro lugar? En este caso, ya cumplimos con el punto número 3. Vamos a suponer que lo hicimos todos bien. Otro punto. Y luego nos dice, utiliza la función aleatorio entre de 1 al 5 para completar los datos correspondiente a la columna días de estancia. Al finalizar, convierte a valores. ¿Qué es lo que hace esta función aleatorio entre? Observemos. Primero, para cualquier función matemática, para cualquier indicación de cálculo, lo que vamos a hacer es poner el signo de igual. Igual, aleatorio, punto entre, seleccionamos, automáticamente se pone paréntesis. Nuestro valor inferior en este caso es el número 1, ponemos una coma y después el valor superior, que es el número 5. Cerramos paréntesis, enter. ¿Qué es lo que pasó? Bajo esta función se puso un valor aleatorio, eligió un valor entre 1 y 5 para calcular los días de estancia. Ahora, nuestro objetivo es que todos estos registros tengan un valor desde el 1 al 5, utilizando la función aleatorio entre. Aquí ya generamos el registro número 1. Podemos seguir haciéndolo o aplicándolo con fórmula. Otra vez, aleatorio.entre, abrimos paréntesis, valores entre 1 y 5, cerramos paréntesis, enter. Se puso un segundo valor, que es el número 2 en iris Licona. Pero fíjense cómo el valor que tenía guardado, la celda C2 cambió por 3 días. Anteriormente estaba en 5. Ahorita les explico por qué. Podemos seguir llenando el de Michelle, aleatorio.entre. Observen los valores anteriores. María tiene 3 días de estancia, Iris tiene 2 actualmente, 1 y 5. Cerramos paréntesis, enter. Michelle tiene 5 días, pero fíjense que cambió el valor de María y el de Iris. El de Michelle se quedó con 5. ¿Qué pasa si simplemente, sin introducir dato alguno, le pongo enter aquí? Se volvieron a actualizar. Eso justamente, jóvenes, es lo que hace la función aleatorio entre. Cada vez que yo actualice la hoja de cálculo, me va a estar dando datos numéricos al azar, pero si se fijan, tienen un número de inicio y uno final. En este caso, todos los valores que están cambiando son desde el 1 al 5, no hay ningún número mayor. ¿Qué pasaría si yo aquí le pongo un número más grande? Vamos a ponerle 20. Los números que me va a dar pueden ser mayores que 5. Si se fijan, ahí cayó 9, 12 y 6. Entonces, para eso nos sirve esta función, para darnos un número al azar dentro de un rango de datos numéricos establecido. Vamos a regresarnos a 1 y 5. Maestra, pero yo ya me cansé de teclear siempre la misma fórmula. Bueno, entonces vamos a utilizar la función de arrastrar, que funciona más o menos como copiar un texto. ¿Cómo lo hacemos? Si se fijan aquí, está seleccionada la celda C2. Esta de aquí es la celda C2, pero en la orillita se ve como remarcado en verde la celda. Entonces, en la mera esquinita se forma como un cuadrito chiquitito en color verde. Ahí le vamos a dar clic y sin soltar el apuntador del mouse vamos a arrastrar hacia abajo. Al hacerlo, la fórmula se fue arrastrando y entonces ya no tenemos que teclear una por una. Esa es una de las maneras en las que podemos copiar una fórmula. Otra de las maneras en las que podemos copiar la fórmula. Me voy a regresar. Vamos a suponer que ahí ya introducimos la fórmula, ya está. Otra vez, donde se forma el cuadrito pequeñito en color verde, en la esquina, ahí nos vamos a posicionar. Si se fijan, se ve como una especie de cruz remarcada en negrita. Ahí en ese punto le vamos a dar doble clic seguido. 1, 2. ¿Y qué pasó? Se copió la fórmula a cada una de las celdas de nuestra tabla de datos. ¿Sí? Cada vez que yo doy enter o introduzco un dato,
automáticamente se actualiza esta información. Y entonces ahí, jóvenes, ya cumplimos con el llenado de los días de estancia. En ningún caso los días de estancia sobrepasan del número 5. Pero ¿qué nos dice? La instrucción nos dice, al finalizar, convierte a valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los números que están aquí en las celdas en amarillo. Vamos a darle clic derecho, le damos copiar y ahora, donde empieza este recuadro mismo que está como en línea punteada, nos colocamos en la primera celda, en la que tiene actualmente el número 5. Me coloco desde ahí, otra vez, clic derecho y si se fijan, nos dice opciones de pegado. Aquí, ahí va de nuevo. Clic derecho, bueno, ya se borró. Copiar primero, ahí está, clic derecho. Opciones de pegado son todas estas. Vamos a seleccionar la segunda que nos dice que es como valores, donde dice 1, 2, 3, le damos clic y ¿qué fue lo que pasó? Observen, la parte superior, esto de aquí es la barra de fórmulas. Esto que ustedes pueden ver es la barra de fórmulas. Ahorita ya no veo una fórmula, veo el número 5. Anteriormente veía esto, aleatorio.entre. Una vez que pegué la información, solamente veo el valor 5. Siguiente 5. Siguiente 1. Ya no hay fórmulas. A eso se refiere pegar como valores. ¿Y qué pasa si introduzco otro dato? W, enter. Fíjense, una vez que está como valores la fórmula, ya no se modifican los datos. Otra vez. W, enter. No hay cambio, siguen siendo los mismos días. Independientemente de cualquier cambio que haga en la hoja de cálculo, siguen siendo los mismos días. Entonces, ahí ya cumplimos con la siguiente instrucción. Ya quedó. Ahora nos dice, el precio de la habitación es 315.18 por día y el IVA es del 16%. Me voy a llevar esta información a la siguiente hoja. Selecciono las celdas, control C, vamos a pegarlo aquí, nada más para tenerlo presente. Ahí está. Esa es la información del precio de la habitación y el IVA es del 16%. Es un porcentaje, ahí está. Bueno, aquí ya cumplimos con esta instrucción, otro punto. Y luego nos dice, contempla el dato de costo de arrendamiento brindado por tu maestra y calcula el precio antes de IVA en la columna 4. Me regreso a la hoja de ejemplo. El precio de la habitación es 315.18. Hay dos formas de calcular el precio de la habitación. Una de ellas es haciendo la multiplicación directa, tecleando el número 315.18. Recuerden, es una función. Para la función necesitamos utilizar el símbolo de igual o el de más. En este caso voy a utilizar el signo de igual. Igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar los días de estancia por 315.18. En Excel, el símbolo de por, que es como una X, no aparece. Aparece un asterisco. Entonces vamos a poner aquí, después de la celda C2, el asterisco. Ahí está. Si se fijan, aquí está el comando. C2 que multiplica al valor del precio de la habitación, que es 315.18. Ahí lo tecleé directo. C2 por 315. Le ponemos enter. El precio antes de IVA es de 1.576 por 5 días. Vamos con la siguiente persona. Iris, otra vez, recuérdalo. La ventaja de utilizar una fórmula, jóvenes,
Es que simplemente con arrastrar los datos o arrastrar la celda, vas a poder actualizar la información. No necesitas teclear y teclear. Por ejemplo, aquí una forma de calcular serían los 5 por 315.18, perdón, enter. Volvió a aparecer lo mismo, pero no necesitas hacerlo así, simplemente con arrastrar la información. Ojo, ahí estamos en la primera celda, donde se forma la crucita negra remarcada, arrastramos hacia abajo con el mouse. Ahí quedó. Ya se actualizaron todos los precios. Por ejemplo, vean aquí, Michelle Martínez solamente va a estar un día, el costo va a ser de 315. Marcos González va a estar 2 días o estuvo 2 días, el precio es de 630. Y así por cada una de estas personas va variando. Por ejemplo, Adrián Fernández, 5 días, 1575.90. Este cliente va a estar 4 días, 1260. Ya se actualizaron todos los datos de precio. Ahora, queremos saber cuánto nos va a costar de IVA, cuánto va a ser el impuesto a pagar por estas personas para la cantidad de días. El impuesto se va a calcular como el precio multiplicado por el valor de IVA. Ojo aquí, en esta ocasión hicimos la fórmula directa, 315.18. Ahorita la voy a hacer de manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Observamos. Signo de igual, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Queremos calcular el precio del IVA por este costo. Entonces nos vamos a donde dice 1575.9. La celda es la celda D que intersecta con 2. Celda d 2. Entonces, seleccionamos la celda D2 y eso lo multiplicamos, otra vez se pone el asterisco, por el valor del IVA en porcentaje, que es el 16%. 16%, pero ojo aquí, en esta ocasión lo hice de manera indirecta porque seleccioné la celda que tiene el valor de 16%. Si se fijan, en la barra de fórmulas ya no dice D2, ya no dice, perdón, 16%, dice J2 y la celda J2 es la que tiene el valor de 16%. Le doy enter. Ahí está. ¿Qué pasaría si arrastramos la fórmula? Por ejemplo, aquí voy a arrastrar la fórmula para que se completen los datos, doble seguido. ¿Por qué nos aparece el cero? ¿Qué hicimos mal? No hicimos mal nada, porque todavía no lo sabemos. Pero la realidad es que aquí la instrucción que nosotros le dimos a Excel fue que guardara o calculara en base al IVA que está guardado en la celda siguiente. Cuando ustedes arrastran una fórmula, se van cambiando los datos o la información de acuerdo al dato en el que estamos posicionados. Aquí iniciamos con celdas D2 y J2. ¿Qué es lo que pasó al arrastrar la fórmula? Si se fijan, aquí está multiplicando la celda de 3, la que está en azul, con la que está en blanco, la que está en rojo, perdón, que es la J3. Por eso no se actualizó. ¿Y la que sigue? D4 por J4, tampoco se actualizó. ¿Por qué? Porque no está guardado el valor del 16%. Pero si aquí le pongo 16%, vean que se va a actualizar. Ahí está. 16%, ahí está. Esa es la instrucción que le dimos a Excel. Pero entonces, sin necesidad de poner todos los 16% una y otra vez, jóvenes, ¿cómo podemos hacer que no se mueva esta celda? La que está coloreada en amarillo. ¿Cómo le hago para que al arrastrar la fórmula no se mueva? Bien fácil. Me coloco en la celda y nos vamos a la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas donde está J2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la tecla, no recuerdo si es F4 o F5, déjenme ver con F4. F5, vamos a ver. No, sí es F4, discúlpenme. Los que tienen computadora, laptop, hay una tecla que se llama function o función. Déjenme ver si aquí se ve algún teclado.
Aquí está un teclado. No, no se ve la tecla, permítanme. Bueno, voy a tener que buscarles otra imagen donde se vea la tecla, jóvenes. Ahorita ya se va a cortar esta sesión. Mientras busco la imagen, vamos a finalizar esta sesión y ahorita continuamos en el siguiente enlace, ¿les parece? Para que no se nos vaya a cortar en el proceso. ¿Sale? Ahorita regresamos, chicos.